You are now unmuted. Bueno, muy buenas noches. En realidad, un gusto para mí y realmente muy agradecida a la SOSEM por haberme invitado como disertante para esta charla y esperando poder transmitirles la experiencia lograda en todos estos años. Así que, bueno, para todos aquellos también mis estudiantes de Micro 1, va hacia la primera charla de Micro 2 y bueno, ojalá podamos transmitirle realmente todo lo que aprendimos en todos estos años. Bueno, empezamos entonces, podemos empezar, ¿verdad? You are now unmuted. You are now Muchas gracias. En realidad, estamos frente a una enfermedad infecciosa que es una antropozoonosis. Y esta antropozoonosis es de distribución universal, producida por este protozoario. Acá es una figura realmente, pero producida por este protozoario que es intracelular obligado. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita entrar en nuestras células para poder reproducirse. Puede estar un tiempo fuera de las células en la circulación, pero cuando alcanza la célula específica, y las específicas son las del sistema retículo endotelial y del cerebro, allí se instala y se multiplica. Por lo tanto, es un protozoario intracelular obligado. Bien, la taxonomía es un parásito de la familia apicomplexa, la clase Sporozoae, coccidios, y presenta la familia Sarcosistidae, dos géneros, el Sarcocistis y el género Toxoplasma, que es el que nos tiene en el día de hoy reunidos. Vuelvo a repetir, es una antropozoonosis. ¿Por qué antropozoonosis? Porque puede ser transmitida del hombre a los animales y de los animales al hombre. En este caso es más de los animales al hombre o del medio ambiente o de los alimentos, pero de todas formas también pueden ser adquiridas, estos animales la pueden adquirir también a través del consumo de otros animales. Vuelvo a repetir, es un protozoario intracelular y se llama Toxoplasma gondii. En realidad, ¿por qué esta imagen? Y esta imagen es porque la infección aguda puede permanecer latente. Y cuando digo latente es porque la infección aguda en estas personas inmunocompetentes por lo general son asintomáticas. Y si son sintomáticas, duran muy poco tiempo y a algunos les pasa desapercibido. Pero sí también hay un grupo de personas que hacen una sintomatología evidente y bueno, se hace el estudio, se hace el diagnóstico y logramos entonces disminuir los síntomas de la enfermedad. Esta es una de las enfermedades que una vez que el paciente se infecta o que la persona se infecta, puede pasar a una infección crónica, pero nunca se libera de su toxoplasmosis. Y vamos a ir viendo que con las diferentes fases de la enfermedad, vamos a ver por qué nunca se libera de la toxoplasmosis. Una vez que está infectado, infectado está. ¿Cuál es el problema realmente? Y el problema es en los inmunodeprimidos y en realidad sin la toxoplasmosis
anteriormente no se le hacía caso, la gente se infectaba y ahí se quedaba, ni siquiera se hacía tratamiento, era autolimitada. ¿Qué pasó? Cuando empezó la epidemia del HIV y donde la epidemia aumentaba con los inmunodeprimidos, la toxoplasmosis se alojaba en lugares que antes no lo tenía como alojamiento, como ser el cerebro, y empezaba a dar sintomatología cerebral en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa también con la embarazada? Esto lo voy a volver a repetir cuando hable de la inmunodeficiencia, y lo quiero repetir porque es muy importante. Los pacientes inmunodeficientes, ¿qué pasa? O se infectan después de tener la inmunodeficiencia o hacen recidiva de una toxoplasmosis anterior, antigua, cuando aún todavía no tenían la inmunodeficiencia. Por lo tanto, esa recidiva es la que empeora el caso. ¿Qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas también pueden transmitirle al feto o al embrión, le pueden transmitir la toxoplasmosis. Y les produce, en el recién nacido, enfermedades muy graves, hasta puede haber anencefalia, que no es... que no es sinónimo de vida, por supuesto, que fallecen en el momento del nacimiento o a los pocos días de haber nacido. Y esto se produce cuando la embarazada se infecta durante el embarazo, o sea, durante la primoinfección. Tenemos que hablar del parásito porque esto nos da las características o la fisiopatología de la enfermedad. Y el parásito adquiere 3 formas principales durante todo su ciclo biológico. La forma de trofozoito, la forma de quistes tisulares y las formas de ooquistes. Vamos a hablar entonces del trofozoito. Este es el trofozoito, por supuesto, de una fotografía, pero en la forma vegetativa. ¿Qué quiere decir que es la forma vegetativa? Es la forma asexuada invasiva, es la forma que el microorganismo se introduce en la célula y se multiplica dentro de la célula. O sea que esta es la forma en la cual se multiplica dentro de la célula. Las características que tiene, y bueno, estas son las características. Tiene forma piriforme o forma de media luna, tiene un sistema conoide. Este sistema conoide le hace, a su vez libera una sustancia, el toxoplasma, que hace que perfore la célula del sistema retículo endotelial y pueda entrar dentro de la célula a través de esta región. Y entonces, ahí adentro se multiplica y obtiene la energía necesaria para su multiplicación. Tiene un núcleo fuera del centro del citoplasma, tiene mitocondria y tiene todo lo necesario para sobrevivir. ¿Cuánto mide? Para que ustedes se acuerden más o menos, tiene una medida de 7 micras por 3 o 4 micras, pero para que tengan una idea, mide el tamaño de un eritrocito, o sea, es el tamaño de un eritrocito. ¿Y qué células son las que va a parasitar? Y son las células nucleadas, principalmente del sistema retículo endotelial. Las únicas células nucleadas que no penetran o que no parasitan es el eritrocito maduro, no así los reticulocitos, que sí también los puede parasitar. Bueno, acá tenemos otras imágenes de los trofozoitos de toxoplasmosis. Acá tenemos otra imagen. Otra imagen de los trofozoitos. Y pasamos entonces a la segunda forma, que es los quistes tisulares. Yo siempre hago este movimiento. Si esta es una célula, yo tengo la célula en este círculo,
penetra el toxoplasma, lo tengo ahí adentro, dentro de la célula, y se entra a multiplicar. Los primeros que se multiplican, póngale 17, 18 trofozoitos, tenemos dentro de la célula. Si la célula es lábil, ahí ya se rompe. Esos trofozoitos quedan en libertad y se van a ir a instalar a otras células. Si de pronto el paciente es inmunocompetente, esa célula se va a conformar en una buena cobertura y va a formar lo que se llama el quiste. Ese quiste puede tener hasta 3.000 trofozoitos en su interior, pero si el paciente sigue siendo inmunocompetente, es muy poco probable que este quiste se rompa. Si el paciente entra después en una inmunodepresión, este quiste se rompe y fíjense que va a dejar libre alrededor de 3.000 trofozoitos. Imagínense la distribución de trofozoitos que yo puedo tener liberados en el torrente circulatorio. Y con tanta mala suerte que los inmunodeprimidos se van y se alojan también en el cerebro. Y esos 3.000 trofozoitos van a ir a buscar una neurona donde ellos se puedan ir a instalar. Y ahí van a formar los quistes de toxoplasma. Eso les digo, mientras que los tengo localizados en un inmunocompetente, ningún tipo de problema. Pero cuando toman esa inmunodepresión, cuando hablamos de inmunodepresión, por lo general hablamos de la inmunodepresión de HIV, pero puede ser cualquier tipo de inmunodepresión. Puede ser lupus eritematoso, puede ser Hodgkin, puede ser algunas alteraciones hematológicas. Solamente que con el HIV lo tenemos así como muy pendientes con la tox. Muy bien. Dije que había otra forma. Bueno, acá tenemos otro quiste de toxoplasma. Acá tenemos otro quiste de toxoplasma. Y las localizaciones más frecuentes de los quistes: corazón, músculo estriado, el ojo, el corioretinitis producidas por la toxoplasmosis, muy característico, que puede llegar a la ceguera si no se hace el tratamiento. ¿Qué es esto? Que los quistes se fueron y se alojaron en la retina. Y el cerebro, que ya les expliqué. Muy bien, dije que había una tercera forma, y la forma es el ooquiste. Y acá sí entra en juego nuestro amigo los felinos. ¿Por qué? Porque el ooquiste es el producto del ciclo sexual en el intestino del gato. En el intestino del gato, el gato puede tener la fase sexual y asexual. La asexual van a ser los quistes en alguna parte del cuerpo del gato, y la sexual ocurre en la mucosa del intestino del gato. Este es el ooquiste. ¿Y cómo se forman? Se reproducen también los trofozoitos, se van reproduciendo, en el gato se llaman merozoitos, y en un momento determinado, después de varias divisiones, se dividen en gametos femeninos y masculinos, y ese gameto femenino y masculino se une, forma el cigote o el cigoto, y libera por materia fecal los ooquistes. Estos ooquistes se liberan inmaduros, pero en 10 días ya están maduros y tienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos en su interior. Por lo tanto, esta es la tercera forma que podemos tener la toxoplasmosis. Por lo tanto, repetimos, el ciclo evolutivo. El asexuado, también llamado agamagónico, es el hombre, que es el huésped intermediario, y el sexuado o gamagónico es el huésped definitivo, que es los felinos. ¿Cómo entra entonces en el humano? Y en el humano va a entrar de las 3 formas: el quiste,
el trofozoito y el ooquiste. Si yo digo que el ooquiste se libera por la materia fecal del gato, por lo general o se consume con verduras mal cocidas o más que mal cocidas, sin estar bien lavadas, verduras crudas mal lavadas o frutas crudas mal lavadas, etc. Trofozoito es poco probable que ingrese a través del trofozoito libre. ¿Por qué? Porque el ácido gástrico del estómago lo va a destruir. Pero el quiste sí es una forma muy probable y el quiste entra a través de la carne mal cocida y ahora vamos a ver que cualquier animal puede llegar a ser quistes de toxoplasma y podemos consumir esos quistes. Muy bien, una vez que penetra tanto cualquiera de las tres formas, vuelvo a decir que esta y esta es la más importante, en el intestino se desenquista, esos trofozoitos pasan a sangre, de sangre van a los tejidos y allí se enquistan. Así como les conté, se meten en la célula y se enquistan. Los tejidos, vuelvo a repetir, puede ser cualquier músculo del cuerpo, pero imagínense que este quistecito que tenemos aquí es imposible ni de palpar ni de verlo, porque mide aproximadamente de 10 a 300 micras, o sea que evidentemente es invisible y impalpable. Pero ¿qué pasa si está en cerebro? ¿Y qué pasa? Si está en cerebro, acuérdense que apenas tenemos un pequeño 1, 2 o 3 micrones que está ocupando algún centro del cerebro o alguna neurona cerebral, vamos a tener objetivable y vamos a manifestar signos o síntomas cerebrales. Y entonces ahí está la gravedad de esto. Muy bien, entonces esto para unir, el gato tiene los dos ciclos. ¿Cómo adquiere el gato? Y a través de lo que dijimos, a través de verduras, a través de alimentos no... Por lo general al gato se le da comidas crudas, carne cruda, carne de vacuna cruda, come ratones, los ratones también podrían llegar a tener quistes de toxoplasma y entonces adquiere la enfermedad. O a través mismo de sus ooquistes. Ojo, los ooquistes en materia fecal del gato, la costumbre del gato, por lo general los gatos no se bañan, que tienen miedo al agua. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se lamen, ¿verdad? Se limpian, se lamen y los ooquistes podrían llegar a tener en su cuerpo. Entonces, la gente que tiene contacto con gatos muy, muy cercanos y muy cerca, lo que puede llegar a tener también al acariciarlos alguna posibilidad de adquirir los ooquistes y si no tienen la costumbre de higienizarse después, podrían llegar a meterlos en la boca. Bueno, esto es cómo lo adquieren. ¿Y quiénes son los que pueden tener quistes? ¿Quiénes son los intermediarios que podemos tener quistes? Los humanos, los ratones, las aves y el ganado porcino, el ganado vacuno. Y acuérdense que si estos tienen quistes de toxoplasmosis en las carnes, nosotros los podemos adquirir por carnes mal cocidas. Así que ojo con las carnes rojas. Cocinen bien. Bueno, esto ya pasamos porque es lo mismo. Entonces, si resumimos, ¿cómo podemos adquirir la enfermedad? A través de carnes, leche y huevos, a través de la vía transplacentaria, si la adquiere la madre en la primoinfección, los trofozoitos pueden pasar la placenta, a través de frutas y verduras y a través de transfusión o trasplantes de órganos. Son las 4 formas que puede llegar al humano. Bueno, un poco de epidemiología. ¿Quiénes son los animales que se infectan? Prácticamente todos
pueden llegar a tener, tanto los carnívoros como los herbívoros, pueden llegar a tener quistes de toxoplasma. Fíjense en esta parte tan interesante de la epidemiología. Solamente el 20% se calcula que el 20% de los gatos están infectados. Es poco en realidad, porque gatos creo que tenemos una prevalencia muy grande. Pero eliminan ooquistes durante 3 semanas después de 20 días de haberse infectado. Y eliminan 10 millones de ooquistes por día. Empiezan a multiplicar. 3 semanas por 10 millones por día, por el 20% de los gatos, y por eso tenemos mucha toxoplasmosis en humanos. Y estos permanecen viables durante 18 meses. Por eso es que es una enfermedad cosmopolita, es una enfermedad universal, y alrededor del 50 al 60% de la población está infectada con quistes de toxoplasma. Muy bien. ¿Cuáles son las carnes que más quistes de toxoplasma se encuentran? La carne de cerdo, las leches no pasteurizadas y las verduras a través de ooquistes. Algunas características epidemiológicas, tanto Gil como Basualdo son investigadores en la Argentina. Dice que el 54% de las embarazadas son serológicamente positivas. Basualdo, el estudio que hizo es del 32% de las embarazadas. Y en el HIV, la prima infección o la reactivación es en el 98% de los pacientes inmunodeprimidos. En algún momento realizan alguna manifestación cerebral. O sea, muchas veces, el paciente de HIV ni siquiera sabe que tiene HIV. Pero cuando viene un paciente con algunas características de toxoplasmosis cerebral, automáticamente es un marcador de HIV. Máximo si es un paciente joven, que está dentro del periodo sexualmente fértil. Entonces, evidentemente, tenemos que estar pensando en hacerle también una serología para HIV. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Y la enfermedad tiene 4 tipos de presentaciones. Una es la adquirida en pacientes inmunocompetentes, la adquirida aguda o reactivada en pacientes inmunodeprimidos, y vuelvo a hacer esta aclaración, aguda o reactivada. La ocular, y la ocular se presenta tanto en inmunocompetentes como en inmunodeprimidos, y la congénita. Bien. Vuelvo a decir, la aguda en pacientes inmunocompetentes muchas veces es asintomática y solamente se presenta, o si se presenta, parecería ser cualquier tipo de enfermedad, febrícula, febril, pero no da una sintomatología muy específica. Sí, a veces puede dar adenopatías bien claras, a veces hasta de 3 centímetros, que parecería una enfermedad hematológica, unas erupciones en todo el cuerpo, o puede dar también algunas adenopatías palpables. Pero con el tratamiento o con el diagnóstico ceden todas esas adenopatías después de un tiempo. ¿Qué pasa en los enfermos inmunodeprimidos? Y ahí vuelvo a decir, la toxoplasmosis no es la primera causa, pero es la segunda causa que produce el óbito en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en estos pacientes? Fiebre, signos de hipertensión endocraniana, signos neurológicos focales. Acuérdense que el cerebro es prácticamente el único que con pequeñas ocupaciones de 1 o 2 micrones en alguna parte del cerebro ya da algunos signos focales, ya manifiesta en el paciente signos focales. Algún compromiso de pares craneanos,
convulsiones, trastornos de la conciencia, alteraciones del campo visual, hace a veces escotomas. Escotomas es cuando en algún campo visual uno mueve el globo ocular y hace, en algunos campos ve y en otros campos no ve. O manifestaciones psiquiátricas. Y esto va a depender de dónde, en qué parte del cerebro, donde están todos los núcleos basales, se aloja el quiste. Y ahí entonces hasta puede producir afasia, o sea, todos síntomas neurológicos depende de dónde se aloja el quiste. Un paciente que empiece de un día para el otro, que no puede caminar, que no puede deambular, que hace una hemiplegia, que hace una parálisis de algún cuadro, de algún nervio craneal, etc. Ese paciente, piensen, si es de un día para el otro, piensen en que está inmunodeprimido y busquemos toxoplasmosis y busquemos HIV y busquemos alguna otra depresión. Vuelvo a repetir, las localizaciones más frecuentes en inmunodeprimidos pueden ser el cerebro y pueden ser el ojo. Hacen ellos unas meningitis, pero sin contracturas cervicales, sin signo de Kernin ni Brusicki. Y cuando uno toma el líquido cefalorraquídeo, encuentra, cuando hay toxoplasmosis, aumento de mononucleares, aumento de proteínas, la glucosa suele estar normal. Sospechemos entonces en toxoplasmosis. Los hallazgos de tomografía o necropsia en ellos, y acá vemos el quiste. A veces hay quistes extraordinariamente grandes, pero a veces hay quistes pequeñitos, pero igual dan la sintomatología clave. ¿Hay otras localizaciones en inmunodeprimidos? Sí las hay. En pulmón puede producir neumonitis, en corazón también miocarditis. Y después tenemos también la toxoplasmosis ocular, que tanto se da en el inmunodeprimido como en el inmunocompetente. ¿Qué produce? Alteraciones en el fondo de ojo. Cuando uno hace el fondo de ojo, bueno, acá dice fondo, está mal. Cuando uno hace el fondo de ojo, encuentra estas imágenes amarillentas. El paciente está con fotofobia, está con alteraciones de la visión, de golpe no ve bien, y esto puede llegar a la necrosis. ¿Qué es esto? Son quistes de toxoplasma que se alojaron en la retina. Esto, cuando hace las alteraciones o la sintomatología tan importante que no puede ver, etc., es porque los quistes se van rompiendo y van alojándose en otras células dentro de ese lugar. ¿Puede llegar a la ceguera? Sí, puede llegar a la ceguera. Cuando esto se da en el niño recién nacido porque tuvo la madre la primera infección y el niño se infectó durante el embarazo, esto por lo general es bilateral, de los dos ojos. Por lo tanto, nacen cieguitos. Pero si es adquirido en la vida adulta, esto se da por lo general en forma unilateral. La toxoplasmosis congénita, y acá también hay que tener, hay que prestar atención, porque hay una incidencia alta, ¿sí? El 6% puede hacer una primoinfección, el 6% de las embarazadas. Coste que ahora va disminuyendo y por eso tenemos ese 6%, porque había mucho más, porque se tiene que hacer en las embarazadas la serología para toxoplasmosis. Y entonces los cuidados o la quimioprofilaxis o la profilaxis tiene que ser importante en las pacientes que son seronegativas. Y las seropositivas, por supuesto, también los cuidados si aumenta o se rompe algún quiste.
La incidencia en los nacidos de adquirir la toxoplasmosis va a depender del trimestre. En todas las enfermedades congénitas, si se adquiere en el primer trimestre, hay un 25% de probabilidades de adquirirlo, en el segundo un 54% y en el tercero 65%, pero por supuesto que es inversamente proporcional las malformaciones adquiridas. El que adquiere en el primer trimestre, las malformaciones van a ser mucho más graves porque está la organogénesis, ¿sí? El feto se está formando en ese momento. Bueno, esto es lo que acabo de decir, la severidad va disminuyendo de acuerdo al trimestre. ¿Qué produce en el niño? Fíjense también todas las alteraciones neurológicas que le produce al recién nacido que adquiere la infección probablemente durante en el primer trimestre. Convulsiones, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis que puede llegar a tener cataratas o microftalmía, miocarditis, hepatoesplenomegalia, púrpura y edemas. O sea, todo esto puede llegar a tener o algunas de estas situaciones como para prestar atención. Cuando veamos infecciones congénitas, algunos de ustedes ya habrán escuchado el síndrome de Torch, y en el síndrome de Torch son todas estas manifestaciones de las cuales toxoplasmosis es una, citomegalovirus, herpes virus y rubiola. Las 4 enfermedades hay que diferenciar cuando nace un niño con estas características. Y las características de la toxoplasmosis congénita, está la tétrada de Gregg. Gregg era un oftalmólogo que observó que todas las embarazadas que habían adquirido la enfermedad nacían con todo este cuadro. Cardiopatía, oftalmopatías, sordera y microcefalia. Y la tétrada de Sabin, que también tiene que ver y produce hidrocefalia con calcificaciones, hidrocefalia, convulsiones y corioretinitis. Todo esto puede llegar a producir la toxoplasmosis durante el embarazo. Y acá están las características típicas de lo que puede tener el recién nacido con una tomografía realizada en el recién nacido. Fíjense, todo esto son calcificaciones puntiformes, ¿sí? Acá tenemos una dilatación ventricular con pérdida de sustancia blanca. Aquí tenemos también calcificaciones puntiformes. Y acá tenemos extensas calcificaciones con atrofia cortical, igual en esto. ¿Podemos diagnosticarlo durante el embarazo? Sí, se puede. En realidad no hay mucha solución, ¿verdad? Porque una vez que el feto se adquiere la patología, la infección, es poco probable que podamos solucionarlo. Pero bueno, tenemos la posibilidad y a través de los hallazgos ultrasonográficos podemos ver dilatación unibilateral de ventrículo, ascitis, calcificaciones ya intracraneales, calcificaciones intrahepáticas, hepatoesplenomegalia. Pueden nacer morfinatos. El niño puede nacer, pero nacer muerto. Las famosas hidrocefalias con hepatoesplenomegalia. Estos prácticamente viven 2 o 3 días, no más. Las cataratas congénitas. Puede ocurrir que el niño nazca bien o aparentemente bien y empieza a manifestarlo a los 2, 3 o 4 años cuando comienza el colegio o la escuela.
La hidrocefalia es muy característica de los niños que se infectan en el primer trimestre y las características que empiezan a tener dificultad de concentración, dificultad de escritura, etcétera, cuando ya tienen entrado en la escuela y no lo manifestaron antes, y acá empieza a sospecharse de una toxoplasmosis congénita. Bueno, las lesiones de hidrocefalia, ceguera. Y esto es lo que les decía, que muchas veces nacen completamente normales y lo manifiestan cuando entran en la escuela. Por lo tanto, ante una mujer embarazada que tuvimos la sospecha de que ha tenido su prima infección toxoplásmica, el niño debe tener, por más que nazca normal, debe hacérsele en el momento del nacimiento todos los estudios complementarios para diagnosticar si tuvo o no tuvo la infección. Si tuvo la infección, se le hace el tratamiento ni bien nace el niño. Así que entonces esperemos no tener después estas características ya a los 3, 4 o 5 años. ¿Cuáles son las pruebas para el diagnóstico? Los marcadores de actividad del parásito, en este caso buscar el toxoplasmosis, y los marcadores serológicos, búsqueda de anticuerpos. ¿Cuáles son los marcadores de actividad del parásito? Fíjense que con toxoplasma, si bien existe la visualización del parásito, inoculación en ratón, cultivos, PCR, etcétera, no son muy utilizados. ¿Y por qué no son muy utilizados? Piensen un poco. Tenemos toxoplasmas o quistes de toxoplasma distribuidos en varias partes del cuerpo, pero que miden aproximadamente 300 micrones. ¿Cómo yo lo busco? ¿Cómo yo lo punzo para saber si realmente hago un cultivo, una PCR, una inoculación en animales? Imposible, no lo voy a encontrar. Probablemente puede ser, si el paciente tiene algunos ganglios visibles, ahí sí se puede punzar el ganglio. Pero tampoco, no lo recomiendo, porque acuérdense de que nosotros estamos teniendo, cuando punzamos, toxoplasmas vivos, porque en el quiste están vivos los trofozoitos. Y entonces es un peligro de que se rompa ese quiste y se diseminen aún más. Entonces, las pruebas directas son poco utilizadas. Las que más utilizamos son las pruebas serológicas. Y fíjense todo lo que tenemos, la batería para hacer marcadores serológicos. ¿Por qué tenemos tantas? Y tenemos tantas porque en realidad la interpretación de las pruebas serológicas, y no solamente en esto, sino en todo lo que es infectología, son muy complejas. No es tan fácil decir, bueno, esto es una enfermedad aguda, esto es un tratamiento, esto va para tratamiento, esto es una enfermedad crónica, no hace falta el tratamiento. ¿Por qué digo que en la enfermedad crónica no hace falta el tratamiento? Porque el tratamiento no entra dentro de los quistes. Por eso les dije al inicio que una vez infectados, el paciente infectado está. Y todas estas son pruebas que se pueden llegar a utilizar para los dosajes de anticuerpo. La Sabin-Feldman sí la tengo que mencionar porque es lo típico de toxoplasmosis, es el gold estándar de la toxoplasmosis, y a medida que aparecen otras pruebas, se utiliza la Sabin-Feldman como crítico, ¿verdad? Y como comparación para saber si es sensible y específica. Y a partir de la Sabin-Feldman, entonces vamos a saber si el resto de las serologías son sensibles y o específicas. Entonces tenemos inmunofluorescencia indirecta, fijación de complementos, todas estas. Y voy a mencionar la avidez de anticuerpo IgG, que es una prueba muy específica, pero para las embarazadas. Y después menciono por qué. ¿Qué es importante
en serologías y en toxoplasmosis el diagnóstico entonces de la infección aguda para saber si yo hago tratamiento o no. Vuelvo a repetir, quiste, no me entra la droga dentro del quiste. Y lo importante es cero conversión. ¿Qué quiere decir cero conversión? Yo le tomo al paciente en el día hoy, le tomo análisis de sangre y me dio negativo para toxo. Le tomo dentro de 15 días y dentro de 15 días es positivo. Por lo tanto, ahí tengo una cero conversión. Ahora, también puede ser de que el primer día me dio cierto valor cuantitativo, cantidad de inmunoglobulinas, y dentro de 15 o 20 días me subió a 4 diluciones más su cantidad de inmunoglobulina. Eso también significa que tengo un aumento significativo y que estoy con una infección aguda. Siempre es conveniente la misma técnica para comparar y el mismo laboratorio. Muchas veces nos llegan al consultorio, el primero se hace una ELISA y en el segundo se hace una inmunofluorescencia indirecta. ¿Y cómo comparo? No puedo comparar, porque son pruebas diferentes con dosajes diferentes. No se puede comparar. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué inmunoglobulinas se alzan? La IgM es la primera que se alza, esta es la IgM, perdón, y en un mes prácticamente tengo el pico máximo y después empieza a descender. Después tenemos la IgG sí se alza y permanece elevada prácticamente durante toda la vida. Puede bajar la cantidad, pero prácticamente se mantiene alta durante toda la vida. También la IgA y la IgE. Pero tanto la IgE como la IgA, no muchos laboratorios la procesan. Por lo tanto, es difícil a veces pedirla porque no muchos laboratorios hacen el procesamiento de las mismas. Dije y hablé de la Sabin-Feldman. ¿Y qué es la Sabin-Feldman o DAI-TEST? Cuando hablamos de Sabin-Feldman, es toxoplasmosis. Mide principalmente la IgG y se trabaja con toxoplasmas vivos en el laboratorio. Por eso es que se fue dejando de usar. Si yo tengo el suero del paciente y tengo que le agrego al suero del paciente, le agrego toxoplasmas vivos en el laboratorio y los coloreo con azul de metileno, eso entonces veo el toxoplasma. ¿En qué momento lo veo? Si tiene anticuerpo el paciente, no lo voy a ver, porque el anticuerpo más el toxoplasma me lo destruyen. Pero si el suero del paciente es negativo, voy a ver los toxoplasmas coloreados. Y ese entonces es un paciente negativo para toxoplasmosis. Dije que la inmunofluorescencia indirecta también se ve, que mide IgG e IgM, el ELISA también se ve, que mide IgG, IgM e IgA. Y dije que había también la avidez de anticuerpo para IgG, que tiene la afinidad para medir la avidez de los anticuerpos por su antígeno. En la fase inicial o aguda hay una avidez baja, la fase crónica hay una avidez alta, y el cambio de avidez se produce aproximadamente a los 4 o 6 meses. Esto es una prueba muy específica para las embarazadas, porque cuando uno no sabe si la embarazada se infectó en el embarazo o ya lo atraía porque desde pequeñita tuvo la infección con toxoplasmosis, entonces uno le hace la prueba para saber si es una infección actual o si es una infección antigua. Bien. Los inmunocompetentes, ¿qué le hacemos? Medición de IgG y IgM, podemos hacerle la avidez de IgG si queremos. En los inmunodeprimidos, ¿qué le pedimos? Y acá voy a hacer un paréntesis también. Le podemos pedir PCR de antígeno para toxoplasma en orina, en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Le podemos pedir, sí, es lo ideal, empleos de marcadores de actividad. ¿Qué pasa con los
estudios serológicos en pacientes inmunodeprimidos. Por lo general, como tienen muy bajas las defensas, no me suben los anticuerpos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos inconveniente con ellos. No sé si me estoy extendiendo, los organizadores. You are now Me estoy unmuted. extendiendo demasiado, no sé si estamos en hora, si estamos bien. ¿Vamos bien? You are ¿Vamos now bien? muted. Me avisan si es que estamos, si estamos ya sobre la hora, me van avisando. You are now unmuted. La infección, You are now la muted. infección fetal. La infección fetal también se puede hacer la amniocentesis. Se busca en el líquido amniótico y a través de la sangre del cordón se pueden buscar también las técnicas directas o el dosaje de anticuerpos. Si la prueba es positiva, en ese caso ya es concluyente de la infección congénita, o si la prueba es negativa, probablemente no haya pasado el toxoplasma en el feto y se le hace un control serológico al recién nacido al año. Y entonces ahí vemos qué pasa con su serología. Acuérdense que se puede hacer el tratamiento antes de que pase a la edad escolar. Y entonces pasamos al tratamiento. ¿Qué tenemos para el tratamiento? Las situaciones que requieren tratamiento. Los pacientes inmunodeprimidos, la afectación ocular, el compromiso visceral, la infección fetal y la prolongación de los síntomas mucho más allá de lo habitual. Como el tratamiento se hace con pirimetamina, al que se le asocia folinato de calcio, y clindamicina o sulfadiazina, con estas dosis. Otro tratamiento es la combinación de clindamicina con espiramicina o la espiramicina solo. El tratamiento es complejo hasta en la embarazada, no en los pacientes inmunocompetentes. Puede traer algunas alteraciones, pero es lo único que existe. Y hay algo que aclarar también. Es un tratamiento caro. El paciente tiene que hacer un tratamiento de aproximadamente 45 días a 2 meses. Y el tratamiento no es accesible a través del Ministerio de Salud. Por lo tanto, tiene que comprarlo el paciente. Y sale aproximadamente entre 700 y 800 mil guaraníes por 15 días de tratamiento. Entonces, multipliquémoslo por 45 días y el paciente tiene casi 1,5 millones a 2 millones de gasto en la terapéutica. O sea que es un tratamiento caro. Y por lo general le afecta a personas con problemas socioeconómicos bajos. Quimioprofilaxis. ¿Tenemos que hacer la profilaxis en inmunodeprimidos? Sí. Y la profilaxis puede ser primaria o secundaria. Si es primaria, es para prevenir la enfermedad. ¿Y cómo lo evitamos? Si tenemos un paciente con HIV que sabemos que puede tener, si tiene ya la serología positiva y que puede hacer recaídas cerebrales con manifestaciones cerebrales, entonces tenemos que evitar las recaídas. Pero si el paciente es HIV y es negativo para toxoplasmosis, ¿qué tenemos que hacer? Evitar contacto con gatos para evitar los ooquistes, comer carne bien cocida para evitar los quistes, evitar comer vegetales crudos para evitar los ooquistes y ponerse guantes para trabajar la tierra. Nosotros utilizamos también el cotrimazol 3 veces por semana cuando el CD4 de los pacientes inmunodeprimidos baja a menos de 200, porque aquí es cuando probablemente o adquiera o haga la recaída cerebral.
Y la quimioprofilaxis secundaria es para evitar la recaída y entonces utilizamos pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico prácticamente de por vida o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Bueno, y con esto, muchas gracias. Espero que haya podido transmitir